Pues buenas tardes. Para esta presentación escribimos lo siguiente. El tiempo, esa magnitud física que tenemos en cuenta varias veces cada día de nuestras vidas para situarnos, aunque no ocupe espacio, aunque no nos guste perder el tiempo y siempre andemos buscando tiempo, nos permite estructurar y secuenciar el hecho estableciendo un pretérito, una hora y un porvenir. En ocasiones, el tiempo tiene la capacidad de volar, de pararse o introducirse en los recodos de las arterias, esos vasos sanguíneos que encausan la sangre desde el corazón hasta todas las partes del organismo y lo más importante, vuelve a él. Lo decimos de esta manera porque sabemos que el tiempo también se encadena y bombea desde el corazón, quien también marca su ritmo, nuestra métrica. Y en esto, llegamos, nos encontramos en una dimensión temporal y en el corazón, porque este acto se trata de un encuentro de corazón, de amor y sensibilidad política, en correspondencia con la actividad que desarrolló el autor a lo largo de una parte de su vida, con su familia, con su pueblo y consigo mismo. Esta alusión al tiempo igualmente se justifica por los 36 años que han transcurrido desde la primera edición de Mauro Majorero Guamasí, que aún pareciendo mucho son nada en reciprocidad con la pequeña serenata de Silvio Rodríguez de su álbum Días y Flores. No es lo mismo, pero es igual. Hace esta cifra de años nos conmovía, como ahora, porque mientras Hermógenes Upalupa, poniendo las tres personalidades en una, escribía y corregía este libro, se entusiasmaba, se enfadaba y profundizaba en el texto, fuimos asistentas y observadoras de sus reflexiones. Ello fue posible por su infinita bondad e interés por el estudio de la colección de piezas aborígenes que custodiaba, que, sin ser de su personal propiedad, le pertenecía, de la que nos responsabilizamos de su estudio. Esta presentación, sin dejar de serlo, es fundamentalmente por nuestra parte un homenaje al autor y a su familia, a la escritura política de Upalupa y a su práctica de construir la nación del oeste africano, a sus palabras como soporte de su pensamiento y de su ideal de Matria Canaria, cimentada desde su corazón e investigación que adopta y adapta a su modo. Para ello, busca y conserva la compañía de su significativo amigo, don Juan Álvarez Delgado, frecuenta París para adquirir libros que hablen de Canarias, investiga topónimos, sinónimos y gentilicios y los difunde logrando ser bestseller por el éxito de su transmisión. Bueno, uno de ellos fue el que consultó tu padre, ¿no?, para nominarte. También para identificarse y conocer a quienes llegaron del norte de África a través de su rastro imborrable, frecuenta las cañadas del Teide, el Malpaís de Huima o Barranco Hondo, donde tiene un lugar consagrado a sus raíces. Sus semillas de identidad y filiación las ensancha acurrugadas tras los barrotes de la cárcel en la que se sepulta y borda su bandera estrellada, tan grande como su corazón, prescindiendo de los horizontes de miniatura creados por el Estado español con burda habilidad, turbando el aire canario que tapa la mirada de y hacia la nación archipelágica. Es en la selva donde el fino tejido de la inconsciencia se le fractura y crea una laguna donde se sumerge para cargarse de memoria y siente que es la persona en la que todavía no se ha convertido, pero que ya lo es. Percibe la utilidad de su existencia porque sabe de su desmemoria de la matria que somos, se da cuenta de la carencia de cohesión y cooperación del pueblo llano, del abandono y pérdida que experimentamos del espíritu de colmena, de que solo lucha con las pocas asociaciones de profesionales, escasos cartolomenses, pero así todo se factura un alto precio, también por la vida que se arrebata sin coste alguno, en alusión a la de Bartolomé. Nos lastima estas palabras y sabemos que a Nito le dolerá escucharlas porque ponen el interior en el exterior, mostrando la desnudez con la que sabemos que curtió su subsistencia. También por ello, su existencia, por su valía y utilidad, merece ser recordada y festejada, por ser un ejemplo de respetarse a sí mismo. Su memoria tiene el poder del valor duradero, porque hizo que su vida valiera la pena vivirla. Sabemos que el perfume, a pesar de ser invisible e intangible,
queda al recuerdo en el interior de un frasco y cuando su aroma desaparece sigue registrado en el recuerdo, porque es la memoria lo que nos permite el rescate del olor. No obstante, siendo el aroma y el sabor invisible, no es posible ignorar su presencia. Igualmente es con esta nueva restitución de parte de la obra de Upalupa lo que materializa su derecho a existir y nosotras a resistir contra su olvido, lo que nos permite celebrar esta reunión en torno suya y con parte de su familia. Sabemos que las personas vivas somos las que sufrimos la muerte, por lo que el óbito es un asunto de la vida. La de Upalupa aparenta ser pronta y repentina, pero sigue aquí, junto a su apreciada familia. Finalizamos con un párrafo escrito para el libro que presentamos. En la calidad del silencio y en ocasiones, las cosas son lo que parecen, y Hermógenes, desde Carachico, su lugar de nacimiento, ve venir el océano, pero no lo observa irse. Sabe que la diferencia entre suerte y muerte es un grafema permutado, por eso él requiere suerte, porque su marcha hace 27 años no es abandono ni una retirada, sino manifiesta la fortuna de quedarse, porque la nueva edición de Mago, Mauro, Majorero o Masí es su forma de permanecer para siempre entre quienes le recordamos su valía y le queremos. Muchas gracias. Gracias Nona. Para nosotros Nona es como una hermana nuestra y la familia. Y nada, estamos encantados de aquí, sinceramente, de estar en Fuerteventura, una isla amada por nosotras, y lo fue por mi padre también. Mi padre, hijo del mago, como lo decían en los Toscales, pasó su infancia y adolescencia en este barrio de Santa Cruz. Él era hijo de Hermógenes y Rosario, ambos procedentes de Isla Baja. Mi abuelo Hermógenes no pasó una juventud muy agradable. Sus ideas, como la de mucha gente de Isla Baja, eran de izquierda. Además de ser muy jovencito, tampoco es que mi abuelo se prodigara en Algarada, pero aún así lo detuvieron y pasó un tiempo en la prisión flotante. Posteriormente, lo condenaron a muerte tras la toma del poder por parte del fascismo. Me cuenta mi madre, porque podría haber estado hablando con ella y recopilando información, que coincidió con Pedro García Cabrera, a quien habían condenado también. Con él, mi abuelo aprendió a escribir y a leer, gracias al temple del prolífico poeta Homero. A Hermógenes le condonaron, porque tuvo la suerte, junto a Pedro, la pena capital. Años después se casó con mi abuela y en el año 45 nació en el barrio Las Cruces mi padre. Cuando yo era un niño, cuando apenas tenía conciencia, me llegan recuerdos alegres. Mi casa era un lugar de afluencia, artistas, escritores, escritoras, pero sobre todo personas que fueron tomando conciencia y luchaban por una identidad, la canaria que estaba en Abu. La transición, ese momento convulso de cambio, también en parte la sufrimos. Sufrimos la represión, de hecho mi padre con su entusiasmo, su afán de dar a conocer el legado escondido, chocaba con el poder centralista, españolista, franquista, que imperaba. Por ello, junto a otros militantes independentistas, mi padre sufrió prisión por defender con la palabra lo que la gente en años no se atrevió a hacer. En el momento más próspero a nivel político en Canarias, la aparición de sindicatos, de opciones políticas como los PC, con movimientos sociales y culturales, existió mucho miedo, porque el poder caciquil era muy potente. Todo lo que fuera medianamente canario era sospechoso y independentista. En ese contexto, fíjense qué importante la labor del Upalupa era redescubrir el pasado. Como dice Fanon, el líder ideológico de la revolución argelina, acercarse al pasado más anticolonial. Y creo que además lo hizo con inteligencia y además con amor. ¿Se oye? Con mucho cariño. Se lucía, perdón,
lo tenía que decir ya ella porque yo no me enteraba. Seducía y convencía. En ese momento publicó con sus propios fondos, sacando perlas hasta debajo de los teniques, hasta dar luz a los apuntes de la historia de Canarias, tanto mencionar a la compañera. En principio pensó sacar 3, pero publicó 2 cuadernillos, en los que destacaba la lista de nombres guanches. Hoy puedo decir que muchos de los nombres guanches que se pusieron en aquellos tiempos convulsos de miles de niños y niñas canarias fue gracias a aquella publicación que repartía gratuitamente por los barrios y pueblos de las islas. Mi padre admiraba a Juan Álvarez Delgado, el primero de los historiadores e investigadores canarios que estudió de manera rigurosa el origen, el poblamiento y el pasado de los antiguos. Recuerdo varias veces acompañarlo a su casa en la avenida Venezuela en Santa Cruz, afanadas y apasionadas conversaciones sobre el mundo antiguo, sobre el mundo de nuestros antepasados. Ya un Upalupa más maduro en el pensamiento, fruto del esfuerzo y de la investigación y el contacto con otros estudiosos sobre el pasado precolonial, surge Mago, Mauro, Majorero y Amasique. Releyendo el libro me hace recordar muchos de los recuerdos vividos cuando era pibe, cientos de entrevistas a personas mayores, siempre en búsqueda del testimonio que acercaba al hombre, a la mujer, del campo de la raíz más anticolonial. También recuerdo de Jandía Berbería, se va y se viene en un día. El libro es pasional, lo hace siempre con un acto militante, claro que sí. De hecho, pienso que es imposible separar el militante del escritor, pero si atendemos bien a su lectura, el libro, además de estar bien escrito, es un texto muy bien trabajado y riguroso. Hay una idea que es muy interesante. Los guanches no son aquellos que están en el museo, ni su cultura quedó anclada tras la conquista. Upalupa demostró que efectivamente, ya demostrara Ludio Ucoy, Betancur Alfonso o Manolo Pereira, que a través de estudios etnográficos que los canarios y canarios contemporáneos con aquellos viejitos son aquellos viejitos y viejitas que vivían en el campo y en los barrios. Albergaban una fuente de sabiduría basada en la tradición oral. Esos son los magos, esos son las magas, esos son los magos y las magas, los hijos y las hijas del sol. También me parece conveniente nombrar lo siguiente: los Amasique no va de raza, ni de colores, ni de piel. Upalupa nos cuenta que efectivamente no importa de qué raza, ni de religión, no importa la procedencia, es un concepto cultural y unificador. Todos somos hijos del sol. En este supera el concepto de raza y por tanto algunos sesgos que creo que no deben ser tenidos como elementos delimitadores de la identidad canaria. Creo sinceramente, creo honestamente que mi padre, Upalupa, fue un hombre bueno, un hombre que lo dio todo por el lugar, por las islas que fue conociendo, descubriendo y amando. Le daba valor a un cardón, a un podomorfo, a la braguita de Quindaya, tanto como a su vida. Un hombre que le inundaba la alegría el vuelo del guirre, o que se llenaran las aves de agua. Su labor, sus principios quedan en la memoria de todos nosotros y debe seguir dándose a conocer. Mago, Mauro, Majorero o Amasique ya forman parte de nuestra historia, de nuestro legado colectivo. Gracias. Pues nada, muy bonitas las palabras de Purima, preciosas, además ha hecho un recorrido muy interesante. Y Nona, gracias por estar aquí y sobre todo gracias a CICELE y a la Asociación Patrimonial, sobre todo por existir, por estar y con este libro estamos súper contentos, la familia, de ver cómo hay asociaciones, el Pueblo Majo ahí en Lanzarote, que también nos invitó, una asociación de patrimonio en Tenerife, Tehuico, ¿saben? Nos ilusionan esos brotes en este mundo, en este presente donde parece que todos los brotes son grises, pues hay brotes verdes que nos dan esperanza y agradecemos muchísimo que cuenten con nuestra palabra y no la nuestra, sino la de nuestro padre. Y bueno, quería decir que darles las buenas tardes a ustedes, hijas e hijos del sol. Somos personas alumbradas por la luz, eso es algo que
que nos hace universales, como bien dice Ruiman, ¿no? que traspasa el concepto de raza, ¿no? Hijas de Magé, del sol, magos, mauros, majoreros, mamaciques, pasado en el presente, fundamental en la palabra que nos enseñó nuestro Padre. Somos presentes en el pasado, prolongación de lo antiguo, de los que calientan a leche y gofio sobre 3 teniques. Y voy a leerles un pequeño fragmento del libro, porque yo creo que es muy bonito del libro esos fragmentos que recogió de las personas, de los magos o de las magas con las que hablaba, ¿no? La víspera de San Juan, nos dice don Florencio, reuníamos tomillos para hacer la fogalera. En la jornada de Erque, la fogalera era empezando a oscurecer, pues para el día de San Juan había que levantarse temprano. Cuando la fogalera de tomillos estaba bien ardiendo, para jeringar a los de enfrente, pegábamos a dar vueltas en redondo, con muchos rejijides. Ellos contestaban de allá igual. En todo el año no hay mañana tan bonita como la mañana de San Juan. El sol bailaba por la mañana tempranito, bailaba el sol y el sol cuando yo era chica. Yo vi de bailar el sol la mañana de San Juan y ahora veo en el terrero a 2 hermanos luchar. Estas palabras las vivimos cuando nosotros éramos pequeños, porque el día de San Juan tuvimos la suerte de ir a ver a bailar el sol con mi padre temprano, y lo vimos, y bailaba. No hay nada más bonito que te digan palabras así para creértelas. Y el libro que presentamos hoy, 36 años después, es El sueño de Upalupa, un hombre soñador, tan soñador que le costaría vivir. Yo creo que, no sé qué opina Luis Marinona, pero sería difícil, porque era un romántico. Y tú sabes lo que le pasaba a los románticos, ¿no? En el mundo, ¿no? El romanticismo de la cultura, de las plantas, que lo necesitamos. Necesitamos ese romanticismo para cultivar el alma, para luchar por la tierra, para creer en el mar. Si realmente sin ese romanticismo es difícil luchar por el territorio. Y luchar por el territorio desde lo que somos, ¿no? Con orgullo. Porque desgraciadamente a este pueblo siempre nos trataron como si no tuviéramos que tener orgullo de nuestro pueblo. Y ahora estaba viendo yo el libro y, oye, qué casualidad, cosas del destino. Y yo te lo digo, lo abro y leo Majorero. Y yo, espérate, en serio, lo leí así. Y lo abro después y dice Guanche. Y hubo un momento, ¿no?, que Guanche era como, fue como, todos somos guanches, ¿no? La palabra guanche fue como la palabra, ¿cómo le diríamos? ¿No? Como arqueóloga, sí, es generalizada, ¿verdad? Bueno, que está bien porque fue un inicio, ¿no? Y dice aquí, la palabra guanche es otra palabra masic, documentada en la isla de Achinet, Tenerife, y cuyo original sería guanche con W, guanche, plural winchenin, femenino singular tanche, femenino plural tinchenin. Guanche necesariamente no significa Achinet o Tenerife, sino que su tradición literal en masculino sería el de esta, el de aquí, la de aquí. Aquí podemos ser hoy todos guanches, guan, y también podemos ser todos majoreros y majoreras, que es lo que yo quería ir. Que hoy se dice en general majoreros a los de la isla, hoy se dice en la sí, en general majoreros a los de la isla de Lanzarote y Fuerteventura, pero cuando se quiere precisar, distinguiendo unos de otros,
Se llaman majoreros a los de Fuerteventura y conejeros a los de Lanzarote. Por cierto, que tienen estos nombres con frecuencia cierto matiz despectivo. Pero mi padre no soportaba eso de que llamen conejeros a los de Lanzarote. No lo soportaba porque decía que... Él decía, ¿cómo que conejero? España es el país de los conejos. Nosotros somos majas. Y no hay una denominación tan bonita que... Y dicen los majoreros del norte y del sur, no sé si se dice así. Y de Lanzarote de Fuerteventura. Y bueno, es que lo había ahora y lo leí y me gustaba decir. Y al hablar al final somos las de aquí, las que estamos aquí, las que hemos venido a esta isla que tanto queremos por muchas razones. La verdad que tenemos mucho amor a todas las islas, nos sentimos de la isla. E incluso mi padre, si no me equivoco, hizo una donación en su momento al Cabildo de Fuerteventura. Y está aquí también, esa parte de su patrimonio. El patrimonio que hoy nos deja esta parte en este libro, que gracias a la Dirección General de Patrimonio Histórico y en ese momento no era la directora, pudimos editar, y fue un regalo no para la familia sino para el pueblo canario. Este libro lo hemos traído, hay uno para cada uno, no tienen que pagarlo, y nada, compartirlo con ustedes para nosotros es el mayor regalo. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo y no sé si quieren comentar algo. ¡Viva el pueblo majo! Si tienen preguntas, aprovechen. Yo tengo una curiosidad, pero vamos, una pregunta sin importancia ninguna. ¿Cuándo se empieza a usar el término ese conejero? ¿En qué época? ¿Cuándo se empezó a usar para conejero? En el siglo XVIII con una abundancia de conejos. Eso es lo que había leído. Y se empezó a utilizar así de forma despectiva, que ahora... Anteriormente siempre en los documentos antiguos eran majos. En los documentos antiguos se lee majo. Sí, incluso en los fondos documentales, ¿no? Majos de una isla o majos de otra, porque si se dan cuenta es la única, las dos islas son los que comparten ese gentilicio, ¿no? Pero me decía, ¿se acuerdan cuando en la época de las ardillas? Decía, que ponía así el símil, ¿no? Se empezó a llamar a la gente de Lanzarote conejero como si hubiese surgido la ocasión de llamar ardilleros a la gente de Fuerteventura, ¿no? Una plaga que eclosionó y luego ya se reguló, ¿no? Tampoco le gusta la picarra. Sí. No le gusta la picarra. Y lo de chicharro, que en la misma época... No, eso es porque Santa Cruz era el mar de los llanos y los toscanos. Eso había ido. Entonces era por la tradición pesquera del picarro que se picaba, pero bueno, la verdad que tampoco no es tan feo eso del picarrero, ¿no? Pero no le gustaba más otro. Lo que sí es verdad es que yo creo que tenemos un pueblo que ha desperdiciado unas palabras con tanta fuerza. Por ejemplo, antes comentabas, así sé que me encantó tu introducción, comentabas el tema de que el museo, eso lo he hablado un montón con Nona, el museo de los guanches, de las guanches, de Santa Cruz, de Tenerife, perdón, que está en Santa Cruz, se llama El Mono. Es que pagaron a una empresa para buscar el nombre. Pero es que tenían el nombre, el Museo Guanches, que el nombre no lo dieron nuestros antepasados. Bueno, eso también tiene otro trasfondo, ¿no? Los museos dedicados a la población ancestral de las islas se llaman museos arqueológicos, se denomina por el método que es arqueológico, pero no a la población, sería museo majo, museo canario, museo de Narita o Abuelita, museo de Imbaque, así, pero de hecho, si vamos a esos museos están dedicados al método, ¿no? Hasta aquí, hasta allí, son datos, y no se coge a las personas en el centro y se le dedica a un museo. No, eso nos aparta de nosotros mismos. Bien. Ahora que en la zona de ideas, ¿no?
la pregunta viene después. Ahora es una, ¿no? Que te recuerdo de chico, ¿no? De ir cuando estaba en el Cabildo, en Santa Cruz, Sí. el museo, ¿no? Sí. Toda la cantidad que había, me acuerdo, en una habitación de cráneos, toda de arriba abajo, y en el museo nuevo no, eso lo tendrán todo guardado, me imagino, Claro. Porque es que lo que tienen ahí es mínimo, ¿no? Claro. Por lo menos en cuanto a cráneos, No, bueno, es una corriente, de hecho la ley canaria lo pone, ¿no? Cuando se localiza un enterramiento, y sabiendo que es algo que no son, bueno, puede ser, ¿no? Lo que se llama, de hecho, bueno, yo no pongo que hizo el resto, si no son evidencias, son muestras, son materiales arqueológicos, en la medida que lo utilizas para investigar, ¿no? Pero la ley canaria, siguiendo una trayectoria que viene así con bastante fuerza, las piezas humanas se estudian, se investigan y se tienen que devolver a su sitio, ¿no? Eso crea una indefensión a veces, ¿no? Pues si sé que donde hay un enterramiento que ya está investigado y ya está, pero sé que los huesos son así, pues con todos los atentados casi diarios que se ocasionan al patrimonio cultural, puede ser un tipo de pérdida, ¿no? de esos materiales. Y luego también está la... Es que una pregunta que tengo para eso hace un montón de años. Por cuestiones éticas, Claro, ahora me viene y digo, ¿cómo voy a preguntar? la exhibición de una persona, que es lo que pasa con la momia de Erque en el Museo de Madrid. Pero si se dan cuenta, también con todos los materiales momificados que tiene el Museo de Tenerife, solo se exhiben la mínima cantidad que permita a la persona que lo visita entender y ver, porque todas las demás piezas están custodiadas en otro recinto debidamente aclimatados, ¿no? Pero una cuestión de respeto. De hecho, ahora que se vuelve a exigir, creo que es la 7ª vez, así con cierta fuerza, la devolución de esa pieza, no se considera que es una pieza arqueológica, sino que es el esqueleto de una persona, ¿no? Y que tiene que volver, en este caso, para la cueva de Erque, ¿no? O en otro sitio cuando se considere. Y volviendo un poco, si me permiten, que tenía la suerte de estar en Tasmania, al otro lado del mundo. Tasmania desapareció, ahí sí que desapareció la población aborigen, se la cargaron. Quedaron 300, 400 personas, que fue un disparate lo que hicieron. Y me resultó, pero era impresionante la identificación que había con el pueblo aborigen, a pesar, no sé si tienes ahí, a pesar de que se sabía que había desaparecido totalmente. Eso me alucinaba, porque en cada colegio había una bandera aborigen, había un guiño hacia los aborigen. Digo, pero, o sea, yo decía, en mi país, pero eso, la cantidad de vestigios que hay, de cuestiones que tienen que ver con la época precolonial. Y es maltrato, ¿no? Es maltrato. Y eso es una cosa que a mí me impactó, ¿no? Y vamos, me asombró. Yo, con respecto al tema de los museos, porque, por ejemplo, el Museo de Tenerife, que lo conozco bastante bien, de Santa Cruz, y tiene mucho que ver con el libro de mi padre, lo que voy a decir, creo. A mí, primero, creo que tiene un gran sesgo, ¿no? El gran sesgo de no reivindicar lo que se tiene que reivindicar, el primero, ¿no? De no reivindicar lo que se tiene que reivindicar, ese es el primero. Después, por supuesto, el sesgo de género, donde las mujeres, yo no sé, qué pintábamos en el mundo, no sé, no pintábamos nada. Y después, un tercer sesgo, que es qué pasó después, la transición. A mí me interesa saber qué pasó después, qué es de lo que habla este libro. Que si hay los magos del campo, las magas del campo, y después dice mi padre, ay, pero que las magas y los magos del campo son los guaches, son los magos, son los magos, somos los amasí. Y ahí está la transición. Y esa transición la necesitamos. La necesitamos para, como dice bien Ruiman, como en Tasmania, reivindicar lo que somos, que es lo que fuimos.
bueno, con un proceso de 500 años, ¿no? Pero no olvidarnos. Y yo creo que estos museos, desde mi punto de vista, no nos permiten conectar. La obsesión, una de las obsesiones grandes de mi padre, y por eso conocimos a Nona, era el tema de la recuperación arqueológica de vestigios, cerámicos, piezas antiguas. Pues claro, en ese momento era un desastre. El patrimonio se expoliaba, se vendía, se iba afuera, no había un espacio, y mi padre estaba obsesionado por guardarlo para las nuevas generaciones, para el futuro. Y ahí es cuando llegó Nona a nuestras vidas. Estaba estudiando arqueología y tocó a la puerta y le dijo, bueno, fue la historia bonita que nos llegó, y primero, no sé si le dijeron en la universidad, ¿no? ¿Profesor? Sí, bueno, fue una época en que el departamento de prehistoria de la laguna tomó la decisión de que vale que estudiara el sur español, a lo que hasta ahora estaba dedicado, estaba bien, pero que empezó a plantearse el inventario de los museos o de las colecciones privadas. Y a mí me tocó el de Palencia. Y fui a hablar con él y me echó. A los 5 minutos ya estaba fuera, me echó. Y cuando ya estaba fuera me llamó y dice, bueno, pues llama otro día. Y al día siguiente le llamé. Y al día siguiente ya estaba estudiando la colección. O sea, que al final fue donada por él. Porque fue donada, bueno, es que yo digo... No, bueno, porque no fue donada. tenía entendido otra cosa, sí. Vamos a ver, es que está dentro del museo, y creo que queríamos hablar, dentro del museo hay una parte que lo llaman donación, y está la colección de mi padre, y entre otras colecciones, Mazuela, Mazanet, hay diferentes colecciones, y lo que pasó es que a mi padre fue una cabeza de truco en ese momento total, eso sí te digo yo que fue así, porque con todos los coleccionistas se habló y se acordó para que las donaran, todo el mundo sabía, y a mi padre lo trataron como un delincuente, eso es lo que nos pasó. Nos trataron como un delincuente y fue terrible, fue el fin de mi padre, porque si viene la Guardia Civil cuando era una colección pública realmente, porque todo el mundo sabía que existía, había estado estudiada por la universidad. Incluso mi padre, de buena voluntad, había donado una pieza importante que es un mechero, un encendedor, un guanche, al museo de Cabildo Antiguo. Esa pieza está en la colección. Y resulta que lo tratan como un delincuente y le ponen en el periódico alias Upalupa. Pues bastante terrible. Y cuando murió le hicieron la justicia. Fue un tema que fue tal shock para nosotros, porque nosotros, bueno, y sí, yo éramos pibitos, yo estaba justamente, ese día estaba con mi padre en la finca, en Barrancón, donde Nona convivió con nosotros, y yo vi como un asalto, como vino la policía a dar con nosotros, eso lo vi yo, y estaba todo preparado, y venían las chicas, las compañeras del Cabildo en ese momento, de patrimonio, y avergonzadas totalmente, se les veía a las chicas avergonzadas, decían, esto es una vergüenza, pero no puede ser, que sabían perfectamente lo que dice Yaisa, que mi padre había hablado con ellos para hacer la donación, y fue muy complicado, muy duro aquello, muy feo. Al día siguiente, lo que dice Yaisa, ya estaba ya preparado un artículo, estigmatizando, llamándolo ladrón, con el área Upalupa, vinculado al tema político, ¿sabes? Todo un tema que estaba todo preparado. Y bueno, pero pasa que es verdad que nos vamos a quedar con... No, pero bueno, con una parte de Salvador, nosotros ya lo tenemos... Pero después, años después de verdad, que después, bueno, le dimos la vuelta, pero fue un momento muy complicado para él. Sí, piense, Sí. bueno, no vamos a hablar de cosas negativas. Sí. ¿Qué querías comentar? Felicidades a los tres. Gracias. Y felicidades por la revisión del libro. Es para las tres la pregunta, porque aunque ustedes, me imagino, pues fue hace 37 años la edición. Sí. Sí. O sea, que ustedes eran jovencitos, ¿no? Éramos niñas.
éramos pequeños, sí. Vale, pero como imagino que para la revisión han tenido que hacer cierta investigación y demás, me gustaría saber si tienen alguna idea de cómo fue la repercusión de la publicación del libro en ese momento. Le pregunto a Nona cómo fue la repercusión en el ámbito académico y en el ámbito profesional, cómo fue visto, y a ustedes, tanto en el ámbito del poder como el apoyo, digamos, popular que pudo tener una publicación de este tipo. Si tienen alguna idea al respecto. En aquel momento. Fue un éxito. Que se publicó en el primer momento. Para mí, bueno, no sé, yo tenía 12 años, o sea, no era realmente, no tenía ni la conciencia histórica, ni política, ni nada en ese momento, pero sí que recuerdo. No, te pregunto, ¿me has visto desde la perspectiva Sí. actual? Sí. No, yo creo que sí fue un libro, porque en ese momento creo que el libro de Blanco Alfonso no se había publicado. No. Historia del pueblo guanche. Entonces, yo creo en ese sentido, pienso que mi padre era un personaje, porque era un autodidacta y tal, pero si analizamos, hablando con Antonio de Gaspar, me decía, es que fue un libro importante, es que está bien escrito, es que está bien documentado, es que está bien analizado. Entonces, ¿sabes? Que yo creo que desde el punto de vista académico, que ahora no dice, fue importante, pero desde el punto de vista también de la gente que simpatizaba con la historia, fue esencial. De hecho, bueno, un detalle, creo que en ese momento se lo publicó, hizo la presentación el Fidel Alonso, Sí. cuando eso no era alcalde de La Laguna. Y claro, era como déjame entrar, o sea, había gente que también se aprovechaba políticamente. No quiere decir que el Fidel fuera malo ni bueno, en su momento. Era muy amigo de mi padre, tenía una buena relación conmigo. Pero todos aprovecharon en ese momento, porque era como una base ideológica para, y además bien hecha, como dice Antonio, ¿no? Que es un catedrático, una persona muy sabia, o sea, es que está bien hecho. Bueno, yo lo que sí recuerdo que fue en el Círculo de la Amistad, que el Círculo de la Amistad es el recreo, bueno, lo llamamos el recreo, que es una asociación, bueno, y en un salón de actos muy grande estaba repleto, eso lo recuerdo yo, y que yo creo que el libro fue como poner lo que estaba hablando al principio de la esperanza, de eso de, ay, en serio, ser mago no es un desprecio, fue como una semilla de orgullo, de emoción, y vuelvo a esa emoción, a esa semilla con un montón de cosas, con todo ese revulsivo que tenía él de ideas, de decir. Una idea importante y bonita del libro es todo el mundo de Chasirasi, ¿no? Chasirasi, que es la Virgen de Candelaria, que los guanches vieron a Chasirasi, bueno, vieron a la Virgen y le llamaron Chasirasi, ¿no? Y esa historia le sirvió a él para decirle, pero si todos ustedes adoran a Candelaria, porque adoran a Chasirasi. Porque es que el camino de los guanches se hacía cuando vieron a Chasirasi. Es un camino antiguo y yo cada vez que es el día de Candelaria, primero voy porque me muero ahí, me da algo, pero me emociono de ver cómo la gente camina por los caminos antiguos y pasa por las cañadas para ver a Chasirasi. ¿Entienden? Eso emocionalmente, yo hablo de lo más popular. No hablo de lo técnico, de lo que seguro que hay un montón de equivocaciones y de errores, pero sí hablo de lo popular, de esa búsqueda de Chasirasi como una metáfora de la búsqueda de lo nuestro, de ser de aquí. Y tú más así más... No sé, pero imagínense una época donde poner el nombre aborigen a una persona, aunque conozco a una persona que se llama Tingario y tiene 80 y pico años, de Gran Canaria. Para un amigo mío, por ejemplo, en esa época, que ya le puso finalmente el nombre África a una de sus
de sus hijas y estuvo meses buscando certificados, informes del Museo África, imagínense. Y poner un nombre aborigen era imposible. Imagínense también una universidad volcada pues eso, en el sur peninsular y en la parte de Levante, y que muy abandonado todo lo que había, ¿no? Y donde no se atrevían, yo fui de prima, ¿no? Si no, mira tú, vete allí a ver lo que te dicen. Y por eso Palpa se cabreó y me llamó española, que estaba al servicio de la Universidad Española, que no se ocupaba de Canarias, sino de España, ¿no? Y la repercusión fue eso, más que nada en dos niveles. Imagínense una persona que es considerada por la universidad como alguien, inalcanzable por su ideología, porque entiende que la universidad no está al servicio del pueblo canario, sino que tiene interés por estudiar, por investigar otros territorios que no son los nacionales canarios. Y luego la gente de la calle, alejada de lo académico, que ve en portadas del libro pues palabras con las que se identifican y no sé, pero un Mauro era lo peor que podían decir, ¿no? Porque era ignorante, campurrio, de todo, ¿no? Y verla en la portada se dignificaba, ¿no? Cuando Balupa y es que compartíamos mesa, ¿no? En la biblioteca donde él tenía la colección, cuando estuvo escribiendo este libro, se emocionaba, se levantaba y iba afuera, fuera a la finca, ¿no? Como a respirar, y volvía y pararse. Pero ustedes no se dan cuenta de lo importante que es a nivel de estructura, ¿no? De estructura política, armar la memoria, conocer, tener memoria, y te defines por la memoria que tú tienes, no por otra cosa. Entonces, la verdad que fue un choque en ese sentido y una lección para la universidad, ¿no? Hasta ese momento Balupa era como alguien, ¿no? Alguien que es cabreado, no soberbio, pero sí como que le tenía miedo. Sí, le tenía miedo. Y yo creo que hoy, de alguna manera, Balupa está aquí, te lo digo ya, porque es que he abierto el libro 3 veces, ¿no? O sea, lo primero Bajorero, después Guanche, y ahora lo abrí y veo Chasirasi. Digo, espérate, yo acabo de hablar Chasirasi porque, fíjate, mi padre era muy espiritual, tenía como espiritual en el sentido de los antiguos, él creía en sus ancestros, que sus ancestros le llevaban. Entonces yo cuando rezo también rezo a mis ancestros, que es lo que yo sigo, es lo que yo creo, ¿no? Y de alguna manera me ha guiado a Chasirasi, ¿no? Hija del sol, que los guanches la vieron tan bonita que dijeron, es la hija del sol, es la señora del universo, es nuestra señora. Y ahí está nuestra Chasirasi. Hoy está, mi hermana se llama Chasirasi. Cuando era pequeña me acuerdo que decían Chasirasi, qué nombre más horrible, qué nombre más feo. ¿Quién es Chasirasi? Chasirasi es la Virgen de Candelaria. Ah, la Virgen de Candelaria. Claro. Chasirasi, que cuando vieron los guanches, bueno, la forma, tú sabes, de colonizar, ¿no? Del sincretismo religioso, de la adoración a las imágenes. Eso es como la iglesia de Kibud, sí, donde está la fortaleza. La base de la religión está sobre una necrópolis. Claro, es algo muy típico. Pero yo a lo que me refiero que Chasirasi, mi hermana, ¿cuántas veces hay Chasirasi? O sea, el poco orgullo del canario, coño. Es que me da rabia. Si Chasirasi, mi padre decía, Chasirasi es el nombre más bonito de Canarias. Tú dilo con orgullo. Pues mi hermana ha vivido muchos años en Inglaterra y muchos años en Tasmania, en Australia, y todos los tasmanes dicen, Chasirasi, qué bonito.
Y yo, joder, Y era hora. perdón, me cago es que en todo. Es que ya es hora de que digamos que es bonito lo nuestro. Que ser maga y maga es un orgullo, que ser magorero es un orgullo. Y eso es lo que venimos a traer aquí. Y llamarse Chasiracia, Seisere, Yaiza. Bueno, todos los nombres del mundo son un orgullo. Pero no despreciemos cuando decían, porque claro, una de las cosas importantes es llevar a los barrios los nombres guanches. Venga, Puntinguano, Ventejuí, vamos, venga, y todo el mundo. Y entonces un montón de gente dice, los nombres guanches son de barriada. ¿Y qué pasa con los barrios? ¿Y los pueblos? Otra vez el clasismo, perdón, es que me da en palabrotas. Perdón, pues me emocioné. Yo quería que un poco diera relevancia, porque has dicho varias palabras que apuntan luchar por el territorio, orgullo de nuestro pueblo, romanticismo, y claro, viendo Fuerteventura, el reflejo de Fuerteventura ahora mismo es que se te cae la cara a los pies, en el sentido, por ejemplo, tenemos la Cueva del Llano, que es un sitio relicto donde vive una especie relicta, el lopillón cavernícola, que ya tiene vecinos, porque lo están urbanizando por delante, por detrás, por la derecha y por la izquierda. Entonces, ¿cómo generar, germinar o meter el semen o lo que sea en la cabeza de la gente para que tenga orgullo de su territorio? Porque es que lo estamos viendo desaparecer y no hay forma para que gente mayor que decía que lo quería y que dice, bueno, es que las perras valen más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la lucha de Tindaya es un orgullo de esta isla, no sé, pero Tindaya también ha tenido esa vertiente donde hemos dicho, nos hemos enfocado todo a Tindaya y hemos visto reventar de norte a sur con la autovía, con las torres de televisión. ¿Qué quiere meter de Tenerife? Es que vivimos. Pero bueno, están ahí la gente de Salvar la Tejita y luchando por el hotel, todo el tema de Cuna del Alma. Yo no me quiero. ¿Qué diría tu padre? Mi padre da algo, se tira por el risco y dice Bacaguaré, que mi padre no soportaría. Mi padre no soportaría. Nosotros cuando éramos pequeños, yo me acuerdo de ir en la autopista y mi padre pararse y decir, ¡sin vergüenza, que se están cargando los cardones! ¡Sin vergüenza! Y yo, papi. No, pues, es que, ¿entiendes? No, le costaría mucho y yo a veces, yo sufro mucho eso. Siempre me acuerdo una vez que vino, las veces que vino Justo. Ay, sí, Justo. Y entonces, claro, cuando aterrizó en los rodeos, vio la autopista y lo primero que dice, él que es un tipo con sentido común, humanista, dice, pero como una isla tan pequeña puede tener tantos carriles. Sí. Hace 30 años. Y dice, mira lo que... Y mi padre se puso, mira lo que dice Justo, mira lo que dice lo que íbamos diciendo nosotros aquí todo. Porque y entonces le dan importancia a esto. Porque es verdad que mi padre era independentista, es verdad. Pero que mi padre era ecologista. Es que era ecologista antes que independentista. Porque para mi padre el territorio era lo más importante. Y lo que sí decía era, el carnet, pues dirá que somos españoles, pero un pájaro canario no puede ser español. Hombre, un pájaro canario es africano, ¿no? Y la laurisilva, ¿cómo va a serlo, no? Entonces esa lógica es la que nos metía a mi padre en la historia, a través de lo más importante para nosotros, para nuestro pueblo, y es de lo que estás hablando, del cuidado del territorio, en el sentido de verdad, no folclorista. Voy a poner la pandereta y voy a cantar, y qué bonita la tierra guanche. No. Oye, hay una cosa también muy bonito que creo que Fernando Esteves, el antropólogo, decía que una de las charlas que decía, hoy estamos aquí, los guanches de corazón y los guanches de raíz. Todos somos aquí, tenemos que defender al país igualmente. Entonces, yo creo que sí hay esperanza, o sea, por el colectivo Mago,
un montón de colectivos, cuando te ubico en Tenerife, de nuevo, nuevas asociaciones. Yo creo que en general hay una conciencia colectiva, no sé si se traduce o no, porque la verdad es que estoy harto de los partidos y todo eso, sinceramente, mi opinión. Pero sí que en general la gente está preocupada por el territorio. En general hay una conciencia en ese sentido. Falta materializar un montón de cosas. Los planes de educación, es lamentable que todavía estemos con el tema de los contenidos canarios, de tal, de cuestiones básicas. Es decir, que hay que ya decir... Y que solo sale de Canarias y de Canarias. Exacto. Entonces hace falta, pues, a nivel de... Te pones a pensar, tampoco... Sí, estamos mal, pero es verdad que tenemos un montón de espacios contenidos, que tal, que hemos avanzado un montón de historias, pero es verdad que el caso, por ejemplo, de Gran Canaria, de Tenerife, el tema de las carreteras, los Bueno, y después el patrimonio en el lugar, ¿no? Que no Sí. nadie sabe tanto de eso. Yo digo, contra el patrimonio en el lugar no se respeta, se arrasa el patrimonio en el lugar. Pero bueno, yo creo que estamos hablando mucho, no sé, me da la impresión que llevamos una hora aquí alegando, como se dice, alegando que es el último. Yo no sé, yo tampoco quiero que ustedes se vayan aquí diciendo mi madre, que pesados. Me imagináis ahí. Sí, la degradación del medio ambiente y de todo en general, ¿no? De los propios yacimientos, ¿no? Pasando carreteras o tal, se saben de un montón de lugares que se los cargan para que no se les pare la obra y todas esas historias, ¿no? Eso lo hemos vivido, ¿no? Desde un uso razón, hemos visto el deterioro del país de las islas, ¿no? Una más que otras antes y otras después, pero las islas centrales es que hirientes hace mucho tiempo, ¿no? Es un destrozo impresionante. Es que no somos un pueblo orgulloso, qué pena, creo. No, yo creo que sí, porque la gente se mueve, se moviliza, la Pero no entienden, decía Ana Lorenzo Tudela. Hay unos elementos que son unos vendetodos, ¿no? Para revisarse, obviamente, ¿no? Pues sí. Y que hablan después de folclore y que toda esta historia, ¿no? Que al fin y al cabo fue el caciquismo, ¿no? Que se sigue dando como otra forma. Pero que ahí están, ¿no? Que son los que venden la historia y los que se enriquecen con la, no sé, con la RIC, con todas estas historias, ¿no? Con estos mecanismos. Que históricamente además, en fin, lo que ya sabemos, ¿no? Y cada isla tiene lo suyo, ¿no? Sí, sí. Y después sí, lo de fuera, pero lo de dentro. Total. ¿Qué? ¿Dónde están? Mira, bueno, Están, y lo conocemos también, ¿no? Claro. Pues no sé, espero que después de este ratito seamos un pueblo más orgulloso, en el mejor sentido, ¿no? Y que pongamos ahí, como decía mi padre, los teñiques ahí, no nos olvidemos de lo que fuimos para seguir siendo. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias. Tenemos Gracias. ahí los Ustedes trajeron la reedición del libro y nosotros traemos la reedición. La Asociación de Pequeños quiere hacer un obsequio. Ay, qué bonito. Gracias. Que lo hace Silverio. Hoy. No nos olvidemos, esto también lo decía. Agoye, Añagorán, Añasajaña, Yaconamé.